Si alguien tiene una consulta, abre el micrófono, porque en esta modalidad de pantalla, para poder escribir, yo no tengo opción de verlos en la computadora. Entonces, si recuerdan, desde la química física 1 hemos venido con este problema de tratar de calcular derivadas parciales en función, que el cálculo quede en función de variables fáciles de medir en el laboratorio. Y allá en Química Física 1 vimos una técnica directa y vimos el teorema de Euler, de reciprocidad de Euler para otras. Y hicimos el cálculo, allá hicimos el cálculo, aquí se los presento de nuevo, de cuántas derivadas parciales son exactamente, sin que falte una, exactamente en el estudio de la termodinámica clásica, ¿verdad? Así que tenemos derivadas parciales de este tipo, en donde se involucran tres variables, de una función de tres variables, o más variables, perdón. La parcial involucra tres variables, así como esta, la parcial de x respecto a y a z constante. Y tenemos 10 cantidades o 10 variables termodinámicas. Se las señalo aquí. La energía interna, la entalpía, la energía libre de Helmholtz, la energía libre de Gibbs, la entropía, la presión, el volumen, la temperatura, el calor y el trabajo. Así que podemos calcular cuántas parciales es posible construir con estas 10 variables. Y esto será las permutaciones de 10 tomando 3 a la vez. Permutaciones de 10 tomando 3 a la vez. Aquí tenemos el cálculo. Nos da 720 derivadas parciales. Pero estas 720 derivadas parciales están asociadas en varias ecuaciones o relaciones matemáticas. Esa relación matemática, hay una general, hay una ecuación matemática general en donde se encuentran relacionadas las 720 derivadas parciales. Esa vamos a deducirla este día y nos vamos a dar cuenta que en esa relación o en esa ecuación matemática participan 4 derivadas parciales. Voy a pasar al siguiente para que vean ese cálculo. En esa relación participan, esta es la relación, ya vamos a ver cómo se deduce. Ahí hay 4 derivadas parciales. Quiere decir que todas las ecuaciones de termodinámica clásica están asociadas con esta ecuación. Y entonces podemos calcular cuántas ecuaciones exactamente, sin que nos falte ninguna, cuántas ecuaciones es posible calcular o es posible obtener en la termodinámica clásica. ¿Cómo? Tomando las permutaciones, las combinaciones en este caso, de las 4 derivadas parciales, perdón, de las 720 derivadas parciales, tomando 4 a la vez. Y esto nos da como resultado esta cantidad de ecuaciones. 1.11 por 10 a la 10. Entonces son millones de ecuaciones. Entonces, para obtener todo este montón de ecuaciones de forma sistemática, es que usamos la técnica matemática que vamos a ver este día, que se llama jacobianos. Los jacobianos nos permiten calcular la ecuación o la parcial que querramos
de las 720 parciales y de las 1 por 10 a la 10 millones de ecuaciones. O sea, esta es la técnica matemática por excelencia mejor organizada para hacer estos cálculos. Así que regresemos a ver cómo se obtienen esa relación matemática. Como la parcial tiene 3 variables, suponemos entonces que tenemos una función x que es función de las otras 2 variables. X sería una función de y y de z. Tomemos entonces el diferencial total de x para ver cómo varía x con las demás variables y y z. Aquí tenemos el diferencial total, diferencial de x, la parcial de x respecto a y, a z constante, por el diferencial de y, más la parcial de x con respecto a z, dije yo, a y, a z constante, y luego a z, a y constante, por el diferencial de z. Luego vamos a dividir por el diferencial de z, esta ecuación, manteniendo una nueva variable constante. Esta es una estrategia para luego después sustituirlas por las variables termodinámicas. Entonces obtenemos esta ecuación. Parcial de x con respecto a z, r constante, igual a la parcial de x con respecto a y, a z constante, por la parcial de y con respecto a z, a r constante, más la parcial de x con respecto a z, a y constante. Si tomamos en consideración que nuestra x es la energía y que esa energía es función del volumen y de la temperatura, como es el caso de los gases ideales, o puede ser una función de estado, pudimos elegir otras variables aquí, pero este es el ejemplo. Entonces sustituimos x por la energía, y por el volumen y z por la temperatura. Sustituimos entonces en esta ecuación y nos quedará de esta manera. La parcial de R respecto a TAP constante y elegimos, R, esta R como la presión. Igual entonces a la parcial de R respecto a BAT constante por la parcial de B con respecto a TAP constante más la parcial de R respecto a T a B constante. Y esta es la ecuación que relaciona las 4 derivadas parciales. Entonces relaciona la energía, el volumen, la presión y la temperatura. Y de aquí pues hacemos el cálculo pues que ya les había explicado. Así que para conseguir todas esas derivadas parciales y construir esas ecuaciones, les mencionaba, vamos a usar la técnica de los jacobianos. Los jacobianos fueron desarrollados por Carl Jacobi, un matemático alemán, allá por principios de 1800, y se define los jacobianos como determinantes. Son determinantes donde los elementos del determinante son derivadas parciales. Aquí tenemos el ejemplo. Este se lee el jacobiano, que los jacobianos simbolizan con la letra J mayúscula,
y se lee así: el jacobiano de XY de V se define como la parcial de X con respecto a U, a B constante, por la parcial de X con respecto a V, a U constante, es el otro elemento. Es una matriz de 2 por 2, o un determinante de 2 por 2. Por la parcial de Y respecto a U a B constante, por la parcial de Y respecto a V a U constante. Un determinante y una matriz, ¿saben ustedes cuál es la diferencia? Porque habrán visto determinantes o matrices en matemática. ¿Vieron matrices en matemática? Alguien que me responda, encienda el micrófono. Me están escuchando, ¿verdad? Creo Sí, que sí las lo vimos. vimos, Master. Ajá. Creo que de una manera superficial, como que solamente nos lo enseñaron. Ah, bueno. ¿Y quién fue que les dio matemática? Esto se ve en matemática 2, final de matemática 2. Pero bueno, una matriz. Entonces yo les sugiero que si lo vieron así por encimita, vean un video en YouTube de cómo se resuelve una matriz. La matriz es esta estructura que ven aquí, donde tiene elementos, por lo general son números, pero aquí son derivadas parciales. Cuando se resuelve la matriz, de acuerdo al método este, matricial, porque esto tiene sus propios métodos, entonces se resuelve y se obtiene un número. Ese número se llama determinante, o sea que el valor numérico de la matriz es el determinante. Pero por eso es que a veces no encontramos la diferencia o nos confundimos en determinante y matriz. ¿Ah, viste matrices? ¿Viste determinantes? Entonces ahí hay una diferencia. No, el determinante es el valor numérico de la matriz. Y las matrices pueden ser de varias columnas, de varias filas, están construidas por filas y columnas. Y en el caso de los jacobianos, es un determinante porque aquí trabaja con el valor numérico de una matriz 2 por 2, que tiene 2 filas y 2 columnas. ¿Cómo se resuelve la matriz? Esto se recordarán porque es lo más común. Se multiplican las diagonales de estos elementos. ¿Ve? El elemento 1, 1 por el 2, 2 menos la multiplicación de la otra diagonal. El elemento 1, 2 por el 2, 1. Y el resultado de esa operación, de esas multiplicaciones, es el valor del determinante. Eso es para que se recuerden. De esto sí se recordarán, ¿verdad? De la multiplicación en diagonal. Pero bueno, respondan sin temor. Entonces, así se resuelve un determinante para obtener su valor numérico. Primero, la diagonal, esta que les marco, menos el producto de la otra diagonal. O sea que las matrices tienen características de vectores, tienen características de operadores, no son conmutativos y tienen muchas características, y eso es lo que se estudia cuando se ven matrices.
o determinante. Así que les sugiero que vean un video en YouTube, unos 5 minutos, y que aprendan de las características principales de los determinantes o de las matrices. Entonces, continuamos. Vean cómo es importante aquí construir el determinante del jacobiano. Son 4 variables, las primeras variables, y esto es importante el orden porque son vectores. Los vectores tienen dirección y tienen sentido, el orden es importante. Así como en los operadores no son conmutativos, no es lo mismo A por B que B por A. Por eso es importante el orden. En las matrices también. O sea, es más, las propiedades de los vectores y de los operadores son propiedades matriciales. El origen es las matrices. Entonces, primero va la X, después la Y, en las variables. Luego de la fleca, primero va la U y después la V. Entonces, el primer elemento del jacobiano es la parcial de la primera variable con respecto a la primera otra variable después de la fleca. A la segunda variable constante. El siguiente elemento en la fila, estas son las filas y estas son las columnas. Si nos movemos en las filas, se mantiene la parcial de la primera variable, pero intercambiamos las variables que están aquí. En lugar de la U escribimos V y en lugar de la V escribimos U. Y eso va a ser así siempre. En la otra fila es igual, solo que tomamos ahora la parcial de la segunda variable del primer par ordenado. Y con respecto a la misma U, a B constante, y luego el otro elemento de la segunda fila, intercambiamos las variables que están aquí abajo. La U por B y la B por U. Miren qué fácil. Y eso es mecánico y así va a ser siempre, no va a cambiar. Por eso es que la matemática es fácil porque es mecánica. Entonces, esto hay que aprenderlo de memoria. Cómo se construye el hamiltoniano, el jacobiano. Cómo se escribe el jacobiano y cómo se construyen los elementos. Y ahora le vamos a poner nuestras variables termodinámicas. Aquí está lo que les decía. Expandir la matriz es resolver el determinante. Aquí está el producto de la primera diagonal menos el producto de la diagonal segunda. A esto se llama expandir el jacobiano, que es equivalente a expandir el determinante o la matriz 2×2. Ahora bien, las propiedades se basan de los jacobianos, las propiedades matemáticas, obviamente, de los jacobianos se basan en estos teoremas. Son 8 teoremas. Teorema 1, 2, 3, 4, 8 teoremas. Estos teoremas es la herramienta matemática. Debemos de aprenderlos de memoria para poder manejar y hacer el álgebra con los jacobianos. Debemos de tener presentes los 8 teoremas. Algunos se usan más que otros, pero estas son las herramientas. Si no manejan los teoremas, no van a poder hacer los problemas, porque es como una álgebra, una manipulación de los jacobianos en base pues a los teoremas. Y estas propiedades son las propiedades de las matrices, estos teoremas.
Por ejemplo, bueno, el primero no, el primero es propio de los jacobianos. Pero el teorema 2 se lee jacobiano de XY del jacobiano de XY. Significa que vamos a tener X, X, Y, Y en la matriz. La primera, bueno, quizás se lo escribo para que no confunda. Parcial de X con respecto a X. A Y constante será el primer elemento. Y la otra sería la parcial de X con respecto a Y a X constante. El otro elemento sería la parcial de Y con respecto a X a Y constante. Y el otro elemento sería la parcial de Y con respecto a Y a X constante. Entonces aquí tenemos cuál es la parcial de X respecto a X, es 1. Y la parcial de Y con respecto a Y es 1. ¿Mm? Así que cuando expandimos este determinante y hacemos la multiplicación de esta diagonal, va a resultar que va a ser la parcial de X respecto a X a Y constante, que es 1, por la parcial de Y respecto a Y a X constante, que es 1. 1 menos la parcial de Y respecto de X respecto a Y a X constante, este es 0. Y este otro también, la parcial de Y con respecto a X a Y constante, como es Y la constante, también es 0. Entonces la expansión de este determinante nos da 1 menos 0. Y esto es 1. Esto que acabo de hacer es la demostración del teorema 2. ¿Mm? Es la demostración del teorema 2. Entonces cuando una diagonal o una fila, una diagonal en una matriz es 1, pues entonces el determinante vale 1. Este otro teorema 3, jacobiano de XX, quiere decir que hay dos elementos iguales. Cuando hay dos elementos iguales en una matriz, el determinante vale 0. Cuando hay una constante en un determinante, o en un determinante en una matriz, entonces esa constante hace que el determinante sea 0. Esas son propiedades de todo determinante. El 5 no, el 5, si cambiamos, si invertimos, aquí al revés, perdón, no es este. Si invertimos las variables U por B y las cambiamos a B por U, entonces se vuelve negativo el jacobiano. Lo mismo las primeras dos. En el teorema 6, si invertimos las variables, se vuelve negativo. Eso es propio de los jacobianos. Así que el más importante es el teorema 1. Porque el teorema 1 convierte las derivadas parciales, ¿ve? Esta es una derivada parcial en jacobianos. En jacobianos. Este teorema nos va a permitir convertir jacobianos en parciales o parciales en jacobianos. Y vean la estructura. El jacobiano de XB del jacobiano de V, miren que la B o la V es la misma en el segundo par, en el primer par ordenado y en el segundo par ordenado.
Lo que cambia es X y U. Y esa X y U son las variables de la parcial, ¿ve? Y esa V es la variable que va a permanecer constante. Eso también hay que aprenderlo de memoria. Cómo convertir una parcial en jacobianos y cómo convertir un jacobiano en parcial. ¿Mm? Veamos. A ver si no nos da lo mismo. No, este. Vamos a hacer esta parcial en jacobianos. ¿Cómo quedará la parcial de y respecto a u a b constante escrita en forma de jacobiano? Escribimos el jacobiano. Ya sabemos que y y u son las variables primeras de los dos pares ordenados que están separados por la fleca. O sea que será el jacobiano de y, fleca, u, esta me salió así, u, y la v es la que se mantiene constante y es la que se repite en el jacobiano. ¿Ve? Eso no tiene ningún problema. Entonces vamos a estar manipulando parciales, convirtiendo parciales en jacobianos y jacobianos en derivadas parciales. No me vayan quedando porque esto es bien importante que lo entiendan. Si alguien no entiende, me abra el micrófono y me pregunta. Ahora bien, así como yo hice esta demostración del teorema 2, aquí expandiendo el jacobiano, usando esta ecuación para expandir el jacobiano, así ustedes van a demostrar el resto de teoremas, el 1, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8. Y eso háganlo para que practiquen y se aprendan los teoremas. Yo les acabo de hacer uno. Se expande y luego se simplifica, se evalúan cada parciales, se evalúan y entonces van a ir obteniendo las demostraciones. Algunas parciales, como el teorema 5 y en el 6, no tienen un valor de 1 o 0, pero resulta en el negativo, ¿verdad? Así que esa es una tarea que les queda. Demostrar los demás teoremas. El 2 aquí está, ¿verdad? El resto. Continuamos entonces. Pues estas derivadas parciales, todas las posibles, las 720 parciales, se pueden expresar en términos de 5 jacobianos y eso se le llaman jacobianos primarios. 5 jacobianos primarios generan todos los jacobianos que permiten calcular las 720 derivadas parciales. Y esos 5 jacobianos primarios los vamos a escoger de las 4 ecuaciones de Gibbs.
o relaciones matemáticas de Gibbs. Aquí se las he escrito las 4 ecuaciones en orden. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera ecuación de Gibbs y esta es la cuarta ecuación de Gibbs. Y como ven, en estas ecuaciones de Gibbs, las variables son presión, volumen, temperatura y entropía. ¿Y esas, por qué esas son las variables? Porque esas son las que tienen el diferencial, ¿ve? Los diferenciales de S, de B, de T, ahí hay 3, y de P. ¿Mm? Esas son las variables. Las otras, el de, pues cómo varía la energía con las otras variables. Cómo varía la energía libre de Gibbs, de Helmholtz, y la entalpía. Pero las variables de las 4 ecuaciones de Gibbs son estas, P, B, T y S. Entonces, esas variables se llaman variables independientes. Las otras, de E, de F, de H y de G, son las variables dependientes en las 4 ecuaciones de Gibbs. Así que, con estas 4 variables independientes, vamos a construir nuestros 5 jacobianos independientes que van a dar lugar al resto de jacobianos que nos va a permitir calcular las 720 derivadas parciales. Entonces, ¿cuántos jacobianos se pueden construir con 4 variables? Se pueden construir 6 jacobianos. Pero algunos, bueno, esas son todas las posibilidades. Y algunos de estos 6 jacobianos no van a ser independientes. Ya lo vamos a ver cuáles son. Es más, es uno que no es independiente, pero ya lo vamos a ver. Así que debemos de buscar la relación matemática que hay entre los 6, entre los 5 jacobianos primarios. Y aquí tengo aquí abajo los 6 jacobianos, con las variables. Jacobianos que vamos a construir, jacobianos de este tipo. Jacobiano XY. Esta es una estrategia en los jacobianos. El jacobiano de XY, tal como lo dice la definición de V, puede simplificarse esos jacobianos para manipulaciones algebraicas a un jacobiano más simple, un jacobiano de 2 variables. Y así es como se manejan y como se manipulan algebraicamente los jacobianos, con un jacobiano de 2 variables. Por eso estamos haciendo jacobianos, y ya vamos a ver cómo se construye eso. Por eso estamos haciendo jacobianos con 2 variables, porque son la forma más simplificada de manejar los jacobianos. Así que si tomamos 4 variables y construimos jacobianos de este tipo, con 2 variables, serán las permutaciones de 4 tomando 2. Y eso nos da 6. Son 6 formas y aquí los tenemos. El jacobiano de PB, el jacobiano de PT y el jacobiano de PS, los primeros 3. P con el resto de las variables. Luego el jacobiano de BT, el jacobiano de BS y el jacobiano de TS. Y ahí están todos. Esos son los 6 jacobianos posibles. Continuamos. Entonces debemos de encontrar una relación matemática con una ecuación matemática que relacione estos 6 jacobianos.
que al final son 5 jacobianos primarios y uno que, pues, que es igual a otro y por eso es que se reduce a C. Así que vamos a suponer una ecuación de estado, una F en P, B y T, ¿verdad? Una ecuación de estado escrita en forma polinomial igualada a 0, así como tantas que hay en termodinámica, y vamos a suponer que podemos despejar la temperatura de esa función y nos va a quedar entonces una función así, T igual a T de PB. La temperatura va a quedar en función de las otras dos variables. Y tomemos entonces el diferencial de esta función temperatura, el diferencial total. Lo tenemos aquí entonces. El diferencial total de esta temperatura, de esta función de T, será igual a la parcial de T con respecto a P, a B constante por dP, más la parcial de T con respecto a B, a P constante por dB. Y ahora vamos a dividir por el diferencial de la entropía. Perdón, por de X es aquí que me equivoqué. Vamos a dividir por el diferencial de X y mantenemos constante la entropía. Esta es una estrategia para poder obtener la relación de los 6 jacobianos primarios, de los 5 jacobianos primarios. Entonces la variable X podría ser cualquiera variable de las 10 termodinámicas. Así que nos va a quedar la parcial de T con respecto a X, a ese constante, igual a la parcial de T con respecto a P, a B constante, por la parcial de P con respecto a X, a ese constante, más la parcial de T con respecto a B, a P constante, por la parcial de B respecto a X, a ese constante. Ahora vamos a usar el teorema 1 y lo vamos a aplicar a estas parciales. El teorema 1 lo he escrito aquí de nuevo, y es que vamos a convertir las parciales en jacobianos. Vamos con la primer parcial. Esto va a resultar... Permítanme un momento, me están llamando. ¿Aló? No. Bueno, entonces continuamos. Vamos a convertir entonces la primera parcial. ¿Ve? Las dos variables de la parcial son las que van en... Lo voy a hacer aquí a la par. Son las variables primera del jacobiano. Y la que va después, la que va en el numerador es la primera del jacobiano. Y la que va en el denominador es la primera después de la fleca del jacobiano. Y la variable constante es la que se repite
en los dos. Y ahí tenemos el jacobiano TS de XT, de X, TS de XS. Pero hay una estrategia. Estos jacobianos, esto es igual a el jacobiano, para construirlo de dos maneras. Este es una consecuencia del teorema 1. Jacobiano de TS entre el jacobiano de XS. Y así es como se manejan o se construyen jacobianos de dos variables. Entonces, eso se ha hecho aquí. Se ha convertido el primera parcial en jacobiano y luego se escribe el primer dos variables en el numerador y la segundo par ordenado en el denominador. Aquí está fácil. Ahora el segundo. Este será, y esto se hace mentalmente, no hay que escribirlo. Esta parcial será el jacobiano de T, B por el jacobiano de PS. Esta otra parcial será el jacobiano de P, S del jacobiano de XS. Esta otra parcial es, y lo vamos poniendo así en función de los jacobianos de dos variables. Esta otra parcial, les decía, es el jacobiano de T, P de BP. Y la última parcial será el jacobiano de BS de XS. ¿Sí? Y luego lo escribimos como en forma de fracción. Preguntas. ¿Entendieron? Esto es bien importante. Porque al no poder hacer esto, no vamos a poder resolver los problemas. ¿Entendieron cómo lo construyen? Háblenme sin temor, sin pena. Sí, Master. Va, qué bueno. Entonces ahora que los tenemos así, como jacobianos en dos variables, ahora los podemos manipular como expresiones algebraicas. Y el jacobiano de XS no es cero. ¿Por qué? Porque X es una variable de las 10 termodinámicas. Y las variables termodinámicas no son cero. Por eso es que este jacobiano XS, que está en todos estos términos, no es cero. Así, y como no es cero, lo podemos cancelar. Lo sacamos de factor común de todo este término, ¿verdad? Y se cancela. ¿Y qué nos queda? Solo los jacobianos, perdón, que aquí PB perdón, aquí está. Y multiplicamos por el jacobiano de PB toda la ecuación. Entonces nos va a quedar el jacobiano de TS por el jacobiano de PB, al multiplicarlo por el jacobiano de PB. Y el otro término, al multiplicar por el jacobiano de PB, se va a eliminar y por eso se multiplica con el jacobiano de PB del denominador. Y al multiplicar este otro término por el jacobiano de PB, aquí tenemos abajo el jacobiano de BP. Entonces invertimos la variable de las variables del jacobiano de BP para dejarlo como jacobiano de PB y aplicamos el teorema 5, me parece que es,
que les expliqué que cambia de signo, entonces cambiamos el signo a menos, porque se invierten. Al invertir las variables de un jacobiano, se invierte el signo. Por eso queda negativo aquí. Y entonces ya podemos cancelarlo. Así que nos queda esta ecuación. Jacobiano de TS por el jacobiano de PB igual al jacobiano de TB por el jacobiano de PS menos el jacobiano de TP por el jacobiano de BS. Esta es la ecuación o la relación matemática que relaciona los jacobianos primarios. Y son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero 2 de ellos son iguales. Por eso queda en función de 5. Además, si conocemos 5 de estos, el sexto va a quedar determinado. O sea, esta ecuación tiene 5 grados de libertad. Por eso es que los primarios son 5 y no 6. Aquí tenemos entonces, el teorema 5 era, aquí lo escribe, que al intercambiar las variables cambia el signo. Y aquí había escrito la explicación. Entonces, ahora vamos a elegir 5, porque como les expliqué, el número de grados de libertad de esa ecuación, porque tiene 6 jacobianos, es 5, porque al conocer 5, el sexto queda conocido o determinado por los primeros. Así que debemos de escoger 5 que son los primarios. Y vamos a escogerlos así. Pudimos haber escogido otros diferentes. Que el jacobiano de BT sea igual a A. Le vamos a poner variables para manejarlos, para hacer álgebra con ellos. Que el jacobiano de PT sea igual a L. Este no es 1, es L. L minúscula. Lo que pasa es que yo lo tomé del libro de texto y ahí la L es una L minúscula. Y el jacobiano de TS es B. El jacobiano de BS igual a N y el jacobiano de PS igual a C. Si sustituimos entonces, aquí estamos definiendo las variables de los jacobianos primarios. Así que tenemos una relación entre estas cantidades, A, B, C, L y N. Así. El jacobiano de TS es B, escribimos la B, por el jacobiano de BP. Este es el que es igual a otro, por eso es que no lo escribimos, lo vamos a dejar así. Igual a el jacobiano de TB, el jacobiano de TB, no lo tenemos, sino que tenemos el jacobiano de BT. Entonces lo invertimos las variables y le cambiamos signo, por eso es menos A. Por el jacobiano de PS. El jacobiano de PS, si está correcto, no hay que invertirlo, que es igual a C. Entonces escribimos la C. Más, queda más porque aquí tenemos jacobiano de TP. Y hemos definido al jacobiano de PT. Así que lo invertimos y cambiamos signo, por eso queda más L. Por el jacobiano de BS. Jacobiano de BS está correcto como lo hemos definido, que es N. Entonces escribimos la N. Ahí entonces tenemos las ecuaciones, la ecuación que relaciona los 5 jacobianos primarios. Ahora vamos a utilizar las relaciones de Maxwell. Aquí se las he escrito. Son 4 relaciones de Maxwell que provienen, si recuerdan de Química Física 1, de aplicarles el teorema de Euler a las ecuaciones de Gibbs. Y
Las relaciones de Maxwell no son más que identidades termodinámicas en función de derivadas parciales. Esta es la primera y tienen orden. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera procede de la primera ecuación de Gibbs. La segunda de la segunda ecuación de Gibbs cuando se le aplica el teorema de Euler, de reciprocidad de Euler. Entonces, vamos a usar ahora las relaciones de Maxwell. Aquí está la ecuación, de donde se obtiene la primera. La segunda viene de la ecuación de DH, la tercera del de F y la cuarta del de G. Escribimos entonces la primera relación de la primera relación de Maxwell. Yo voy a hacer uno. Y combinándolo con el teorema 1, esto es convertir la primera relación de Maxwell en jacobiano, tal como acabamos de hacer. Será el jacobiano de TS de el jacobiano de BS. Y luego lo escribimos el de TS arriba en el numerador y el de BS en el denominador. Luego la otra parcial será el jacobiano de PB de el jacobiano de SB. Aquí está. Luego escribimos el primer jacobiano en el numerador y el segundo en el denominador. Ahí tenemos entonces la primera relación de Maxwell en términos de jacobianos primarios. Ahora noten que el jacobiano, bueno, aplicamos el teorema 5. Si invertimos las variables del jacobiano de SB, eso será igual a menos al jacobiano de BS. Y aquí tenemos, ¿ve? Jacobiano de BS y el jacobiano de SB. Entonces, cambiamos las variables de uno de estos, cambiamos el signo, este se vuelve más el signo, y que nos queda que el jacobiano de TS es igual al jacobiano de PB. Esto es lo que les había mencionado. Dos de estos, de los 6 jacobianos, son iguales. Por eso no son 6 los primarios, sino que 5. Y ahora sí podemos sustituir en la ecuación que teníamos con un jacobiano pendiente, en esta. Ahora podemos escribir que el jacobiano de PB es igual al jacobiano de TS. Y el jacobiano TS lo acabamos de definir como B. Por eso queda B cuadrado. Así que la ecuación será B cuadrado igual a menos AC más LN. Y escrita en forma en que no hayan signos negativos, pues tenemos ahí. Esa es la ecuación que relaciona los 5 jacobianos primarios. Con esta ecuación podemos construir una tabla para obtener todas las derivadas y todas las relaciones matemáticas. Veamos cómo se hace esa tabla. Aquí es un recordatorio. Tenemos 10 variables, que son las 10 cantidades termodinámicas. Tenemos 5 jacobianos primarios, y de estas 10 variables podemos formar 100 jacobianos con 2 variables, o del tipo jacobiano de XY. ¿Por qué? Porque serían las permutaciones de 10 tomando 2 a la vez, que esos son 100. Pero de esos 100, 10 son jacobianos triviales. ¿Cuáles son los jacobianos triviales? ¿Dónde se repiten las variables? Por ejemplo, jacobiano de XX,
es un trivial que no significa nada, no vale nada, vale 1. Así que van a ser 90 los jacobianos, todos los jacobianos, que sí tienen un valor. O sea que no son triviales. Entonces veamos cómo construimos esta tabla. Esta tabla va a tener filas y columnas. Quizás mejor si les presento la tabla para que lo vean. Esta es la tabla de jacobiano. Con esta tabla podemos calcular las 720 derivadas parciales y los millones de ecuaciones termodinámicas. Entonces tiene filas, en las filas, ahí tenemos la variable y en las columnas tenemos la variable x. Y ojo, para jacobianos de tipo XY, jacobiano XY, donde la X son las filas y las Y son las columnas. Entonces, se construyen con la ecuación esta. B cuadrado más AC igual a L por N. Por ejemplo, ponemos las 10 variables en las filas. Están las 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ponemos las mismas 10 variables en las columnas. Y para abajo, ¿no? Las intersecciones, por ejemplo, en el primer elemento, la intersección de la fila con la columna, este sería el jacobiano de XY, y en este caso será, como es el primer elemento, el jacobiano de P de P. El jacobiano de P, ¿ve? Vale 0. Esos son los jacobianos triviales, que hay 10. Por ahí hay 10 ceros. Aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro. Miren, van quedando en diagonal porque ahí se van intersectando todas, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos son los triviales que valen 0. Entonces, ¿cuánto vale el jacobiano? Vamos con este otro elemento, la intersección de este con este otro. O sea, el jacobiano de BP. Aquí nos da que es B. ¿Cómo saber que es B? El jacobiano de BP. O sea, esa es la respuesta de cómo ir construyendo los elementos de la tabla. Los 90 elementos de la tabla son los 90 jacobianos que no son triviales. Es decir, ¿cómo se construyó esta tabla de jacobianos? Vamos a hacer uno. Aquí está el ejemplo. Vamos a tomar la energía libre de Helmholtz, la ecuación de la energía libre de Helmholtz. Vamos a dividir por dx y vamos a tomar la presión que va a ser constante. Obtenemos esto, la parcial de F con respecto a X a P constante. Esto será igual entonces a menos S por la parcial de T con respecto a X a P constante, menos P por la parcial de B respecto a X a P constante. Ahora, con las parciales en jacobianos, entonces será el jacobiano de P, jacobiano de F de P por el jacobiano de X de P. Lo escribimos de la forma fraccionada y aquí lo tenemos. Luego el otro y luego la otra parcial. Y ahí tenemos.
Cancelamos el jacobiano de XP porque no es cero, porque las variables termodinámicas no son cero, y obtenemos que el jacobiano de FP es igual a menos S por el jacobiano de TP menos P por el jacobiano de BP. Y buscamos entonces en las definiciones, en la definición, cuánto vale el jacobiano, en la definición de los jacobianos primarios, cuánto vale el jacobiano de TP. Este lo hemos definido en la definición, lo tenemos como jacobiano de PT, o sea, al revés. Entonces invertimos las variables y le cambiamos signo. Y eso es igual a L, así lo hemos definido. Jacobiano de PT igual a L. Entonces sustituimos este jacobiano por la L. Luego el jacobiano de BP. El jacobiano de BP lo buscamos entre los 5 jacobianos primarios. Quizás se los pongo. Entre los 5 jacobianos primarios. Aquí está. El que acabamos de hacer, jacobiano de PT, vale L. Y el jacobiano de BS, vale N. Y el de BT, vale A. Ahí tenemos, creo que el de BS. Ah, no, teníamos el de BP. El de BP entonces vale B. Vale B. Pero le cambiamos el signo para obtener las variables correctas. En el orden, pues. Porque el jacobiano de PB vale B. Y aquí tenemos el jacobiano de BP. Cambiamos el signo. Entonces nos queda que el jacobiano de FP vale S por L más PB. Y eso es el que ponemos en la tabla. Vamos a la tabla a ver dónde se intersecta F con P. F en la fila y P F en las columnas y P en las filas. F, ¿dónde está F? Aquí está. F y P. P está aquí. Ahí está, ¿ven? La intersección. Eso vale el jacobiano. El jacobiano de FP. ¿Ve? De esa manera se han construido todos estos elementos de los 90 jacobianos que no son triviales. Así se ha construido esto. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es cómo calcular parciales con esta tabla de jacobianos, ¿verdad? Sin embargo, ya conocemos cómo se construye la tabla. Ahora aprendamos a usarla. Aprendamos a usar esta tabla. Y eso es nuestro objetivo principal. Calcular las 720 derivadas parciales y todo el montón de ecuaciones. Con esta tabla. Vamos a hacer un ejemplo. Para usar la tabla. Vamos a calcular esta parcial. La parcial de H con respecto a P a T constante. Es cómo varía la entalpía con la presión a temperatura constante. Eso es sin calentar. Esta es una parcial muy importante, ¿saben? En la geotérmica deberían saber cuánto vale esta parcial. Cómo cambia el calor cuando cambia la presión, y la presión cambia con la altitud, y ellos tienen pozos que sacan agua de 3 kilómetros abajo, pozos que están sobre una montaña, o sea que la altitud ahí es importante.
O sea que la entalpía cambia con la altitud, porque cambia con la presión. Y esas correcciones en la geotérmica no las hacen. Yo les dije una vez hace años, pero como ahí después ya no, nos desconectamos ahí ya no pudimos hacer más cosas. Entonces veamos cómo se calcula esta parcial con la tabla de Jacobiano. Y esto, aquí he puesto los pasos, pero esto es trivial. Esto no es trivial, sino que esto es fácil de calcular con la tabla. Los pasos es para hacerlo ordenado, pero mentalmente la tabla se hace mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces el primer paso es escribir la parcial en términos de jacobianos, de forma fraccionada. La parcial de h respecto a pt constante será el jacobiano de h de t entre el jacobiano de p de t. Miren qué fácil se hace. Estas dos variables son las que van en el numerador y luego estas otras dos van en el denominador. Y eso será así siempre. Ahí entonces tenemos la parcial en forma de jacobianos. Luego buscamos cada uno de estos jacobianos en la tabla. El jacobiano de HT y el jacobiano de PT. Entonces nos vamos a la tabla. El jacobiano de HT. Vamos a ir a buscar el jacobiano de HT. H es X y T es Y. Buscamos H en las X. Aquí está. Y la otra T en las Y. Aquí está, ¿eh? Este es el jacobiano de HT. Menos TB más BL. Menos TB más BL. Y el jacobiano de PT, lo buscamos en la tabla también, PT, jacobiano de P, nos vamos a la presión, PT, aquí está, y luego aquí está la intersección. Es L, ahí lo tenemos, jacobiano de PT es L. Sustituimos entonces estos jacobianos y nos va a quedar menos TB más BL entre L. Y esto entonces lo simplificamos. Al simplificarlo nos quedará menos T por B sobre L. Y aquí se cancelan las L's. Y nos queda solo el volumen. Ahora bien, la temperatura es fácil de medir, sí. El volumen es fácil de medir, el volumen molar, sí. Esto después lo cambiamos a volumen molar. Pero no podemos dejar, no hemos terminado, no ha terminado aún. Porque aquí hay un cociente de dos jacobianos, B y L. Recuerden que cada variable de estas son jacobianos. Así que procedemos a saber cuánto vale B sobre L. ¿Quién es B? El jacobiano de PT. ¿Quién es L? El jacobiano de PT. Digo, el B es el jacobiano de PB. L es el jacobiano de PT. Si esto entonces lo convertimos en parcial, será la parcial de B con respecto a T, y la que se repite es la presión constante. Así que lo sustituimos. Esa parcial es, porque aquí, esta es una parcial general. ¿Cómo varía H con respecto a PT constante? Será igual a B menos T por la parcial de B respecto a TP constante.
Pero ustedes saben, no se pueden dejar una parcial en términos de otra parcial. Aquí para resolver esta parcial hay que tomar en cuenta qué sistema es. Y vamos a suponer que es un sistema de gas ideal, donde la ecuación de estado es nRT. En esta ecuación de estado, la parcial de B con respecto a T, si tomamos la parcial de B con respecto a T, de B con respecto a T, es NR sobre P. Aquí lo podemos entonces sustituir y nos quedará menos B menos T por, voy a poner RT, considerando un mol, entre P. Quiero ver si se ve en la parcial. Parcial de B respecto a T. NR sobre P. R sobre P. No, esta T no va aquí. Voy a borrar eso. Este no va. R sobre P es la cosa. Y entonces nos quedará RT sobre P. RT sobre P RT sobre P es B. Entonces queda B menos B. Y esto es 0. O sea que esta parcial vale 0 para los gases ideales. Para los gases reales no. Entonces ahí tenemos un cálculo de una parcial con las tablas. Algunos son mucho más fáciles porque no quedan en términos de parciales. Y si quedan en términos de parciales, pues entonces hay que ver cuánto vale esa parcial. Y tomamos un gas ideal, en la ecuación de estado de un gas ideal, o evaluamos la parcial. Algunas parciales sabemos cuánto vale. Hay parciales que son quedan en función de CB, CP, alfa, kappa, ya ustedes saben esas parciales. Entonces ahí tenemos, y otros pues que son un poco más complicados, llevan más pasos, ¿no? Entonces esto hay que ejercitarlo. Deben de aprender entonces a calcular las parciales. Este es el objetivo de esta parte del capítulo. Aprender a calcular parciales con una tabla. Yo la tabla no se las envié, pero ahorita se las voy a enviar para que tengan la tabla de Jacobiano. Ya con esto pueden ustedes resolver los problemas del fin de capítulo texto. Bueno, entonces con esto terminamos, porque aquí este es de esto trata este capítulo. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, hoy es cuando. Les voy a enviar esta presentación. Ayer les envié la presentación también de la clase anterior. Hoy les voy a enviar esta presentación y la tabla de Jacobiano para que queden ya listos. Ahorita les estoy enviando.
¿Preguntas? Pareciera que es complicado, pero no, van a ver que al aprenderse, es importante que hagan la tarea de demostrar los 8 teoremas, bueno, los 7 que les quedaron, porque entonces les van a quedar grabados los teoremas, y ya con los teoremas ya van a poder manejar. Por eso es importante que hagan esa tarea, porque si yo se los hago, pues no lo graban, es que no se les graba, tienen que hacerlo para que aprendan. Y van a darse cuenta que esto es fácil, es bien mecánico, bien mecánico. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, pues entonces terminamos aquí con la clase. Adiós, Master. Feliz día. Bueno, gracias. Feliz día a todos. Cuídense. Nos vemos mañana. Hay clase. Mañana, se recuerden, es la clase del capítulo 4. Siempre una clase ha sido. No es que yo la voy a recortar tanto. Siempre el capítulo 4 ya revisé. Siempre al final es una clase. O sea que no va a cambiar nada. Pero como es una clase, no se la van a perder. Vale, entonces nos vemos. Cuídense. Bueno, igual, feliz tarde, Master. Feliz tarde. Feliz tarde, Master. Feliz tarde.